Vamos a empezar con transformaciones lineales, ¿sí? Ese es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Muy bien. Y vamos a comenzar con la definición. Las transformaciones lineales van a ser objeto de estudio ahora, ¿sí? Y vamos a ver qué quiere decir que las transformaciones sean lineales. Vamos a empezar con la definición, ¿sí? Y a partir de eso vamos a dar algunos ejemplos. Todo esto lo vamos a hacer sobre la base de lo que ya veníamos estudiando de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, para estudiar transformaciones lineales estaría bueno que tengamos presentes los conceptos de función, de dominio, de imagen, de codominio, ¿sí? Y de otras cosas que también se utilizan en análisis como ser funciones inyectivas, biyectivas y estas definiciones porque las vamos a utilizar acá, ¿sí? Muy bien, una transformación, para definir una transformación lineal vamos a tomar una función, ¿sí? Una función que va a ir de un espacio B, un espacio vectorial B, a un espacio vectorial W, ¿sí? O sea que B y W son espacios vectoriales, pero importante, tienen que estar definidos sobre el mismo cuerpo. Entonces son espacios vectoriales, sí, sobre el mismo cuerpo. Vamos a llamarlo K al cuerpo, ¿sí? Como lo llamamos habitualmente, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos una función que va de un espacio B a un espacio W. Esto quiere decir que toma un elemento de este espacio, ¿sí? Y devuelve un elemento de otro espacio. Bueno, vamos a poner un ejemplo de esto muy sencillo. Todavía no definí lo que es una transformación lineal, pero como para fijar una idea. Vamos a suponer que B es R3 y que W es R2, ¿sí? Entonces una tal función que vaya de R3 a R2, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, la podemos definir mediante una fórmula. Hay muchas formas de definir funciones, ¿sí? Pero podemos definirla, por ejemplo, mediante una fórmula como f de x y z igual, no sé, x cuadrado más y cuadrado, 2xy, ¿sí? Esta es una posible, ¿sí?, transformación. No sé si es una transformación lineal, porque todavía no las definí, pero como para fijar ideas, ¿no? Si B, por ejemplo, fuera, no sé, los polinomios de grado menor o igual que 2 con el polinomio nulo con coeficientes reales, y W, por ejemplo, fuera R cuadrado, podríamos definir una G, ¿no?, de B en W mediante, por ejemplo, G de P polinomio, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, P de 0, P de 1, ¿sí? O sea, la imagen de ese polinomio en 0 y la imagen de ese polinomio en 1, ¿sí? Esto es también una transformación, ¿sí? O una función, mejor dicho, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en este contexto, por ejemplo, G de x cuadrado más 3 viene a ser, por ejemplo, bueno, a ver, este es P, o sea que P de 0 acá me da 3 y P de 1 me da 4, con lo cual G de x cuadrado más 3 me da 3, 4. ¿Sí? Así que bueno, en este contexto es que vamos a trabajar, ¿sí? Generalmente uno, si y ha hecho un curso de cálculo previamente, está acostumbrado a trabajar con funciones de este tipo, ¿no? Esta es una típica función vectorial, ¿sí?, que se estudia en cálculo, ¿sí? Y por ahí en este tipo de funciones son un poco más inusuales, por lo menos en cursos anteriores de cálculo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a usar funciones que vayan de espacios vectoriales en espacios vectoriales de todo tipo. Muy bien, bueno, dado este ejemplo, ahora sí vamos a pasar a la definición, ¿sí? Para lo cual voy a borrar un poquitito esta parte de acá, ¿sí? Y vamos entonces a dar la definición de una transformación lineal. Bueno, entonces sea la definición, ¿no?, sea, bueno, f, una transformación de B a W, o sea, una función de B a W, ¿sí? B y W, espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, sobre un cuerpo K, ¿sí? Entonces vamos a decir que f es una transformación lineal, la voy a abreviar así, TL, ¿sí?, de ahora en más, ¿sí? Si solo si pasan dos cosas. Para todo B1, B2
que esté en B, acá abuso notación, ¿sí? B1, B2, o sea, tendría que poner para todo B1 perteneciente a B, para todo B2 perteneciente a B, pero se sobreentiende que estoy hablando de ambos elementos de este espacio vectorial, ¿sí? Tiene que pasar lo siguiente, esto la vamos a llamar condición 1 de definición, ¿no? F de B1 más B2 tiene que ser igual a F de B1 más F de B2, ¿sí? Y la segunda condición es que para todo B de B y para todo alfa de K, tiene que pasar que F de alfa por B es alfa por F de B, ¿sí? Acá hay que hacer ciertas salvedades, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, acá estamos utilizando el producto externo entre un elemento del cuerpo K, ¿sí? Y un elemento de B. Pero acá es el mismo producto externo, ¿sí? De un elemento del cuerpo K, del mismo cuerpo, pero esta ley externa es el cuerpo, perdón, entre el cuerpo K y el W, porque esto es un elemento de W, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea que obviamente es una aclaración nada más, ¿sí? Obviamente acá tenemos que B pertenece a B y F de B, ¿sí? Que también va a ser un vector, pertenece a W, ¿no? O sea que acá estamos usando una ley externa y acá estaríamos usando la ley externa equivalente a esta, pero sobre el espacio vectorial W. Bueno, ya tenemos la definición de transformación lineal, vamos a dar algunos ejemplos de ello. Vamos a comenzar con algunos ejemplos, ¿sí? Para ver si algunas transformaciones son lineales o no, ¿sí? Entonces vamos a suponer, yo voy a empezar a abusar de la notación en el sentido de que no voy a indicar cuáles son los espacios B y W, o sea, los espacios vectoriales de salida y de llegada, pero bueno, con la notación misma nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo f de xy igual x más y, 2y, 3x, ¿sí? Por ejemplo, acá está sobreentendido que estamos trabajando de R2 en R3, ¿sí? Es decir, que si no, por ejemplo, si trabajamos con números, siempre vamos a trabajar en el espacio vectorial R a la n que corresponda, ¿sí? Salvo que se indique otra cosa, ¿sí? Así que vamos a empezar a hacer esos abusos de notación y esto que estoy escribiendo acá no lo vamos a indicar salvo que sea absolutamente necesario, por ejemplo que trabajemos en algún espacio vectorial un poco más particular, pero si no lo vamos a entender de esa manera. Por ejemplo, entonces acá uno entiende que está trabajando de R2 a R3, obviamente sobre el cuerpo de los reales, ¿sí? Con lo cual habría que ver si esto es una transformación lineal, ¿sí? O no es una transformación lineal. Y para eso vamos a usar la definición, ¿sí? La definición, ¿sí? Lo que me dice es que lo primero que tiene que cumplirse es que para todo B1 y B2 en B, f de B1 más B2 tiene que ser igual a f de B1 más f de B2. Con lo cual, ¿sí? Tendríamos que adaptar esto a el caso que vamos de R2 a R3, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, tengo la suma entre dos vectores de R2, pero acá, por ejemplo, tengo la suma entre dos vectores de R3, ¿sí? Porque son las imágenes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tomar, para demostrar esto, lo que tenemos que hacer es tomar dos vectores del espacio de salida, en este caso de R2, ¿sí? Y demostrar que se cumple esto. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, tomo dos vectores, ¿sí? De R2, genéricos, por supuesto, ¿sí? O sea que no le puedo poner ninguna condición, ¿no? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, xy y vamos a tomar x' y'. Vamos a usar esta notación. Bueno, y entonces vamos a calcular f de B1 más B2. Calculo f de B1 más B2, que vendría a ser f de xy más x' y'. Esto es f de
lo que voy a hacer primero es sumar los vectores. Me va a quedar un vector en donde tengo x más x' para la primera componente y más y' para la segunda componente. ¿Mm? Y de acuerdo, o sea que acá lo que hice fue suma de vectores. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la definición de f. O sea, cómo está definida f. Fíjense que lo que me dice f es que te va a dar un vector de 3 componentes, ¿sí? En donde vas a tener que la primera componente es la suma de las dos componentes que tenías. En este caso tendríamos que hacer x más x' y más y'. Perdón, más y más y'. X más x', a ver, x más x' más y', ¿sí? Porque fíjense que acá lo que tenemos es que esta x, que es esta x, en este caso viene a estar representada por todo esto, ¿no? Y acá, esta y, ¿no? Que vendría a ser esta y, viene a estar representada por todo esto. Entonces, donde dice x, tengo que colocar x más x', y donde dice y, tengo que colocar y más y'. A ver si eso nos ayuda también a completar esta parte de acá. Entonces, 2i es en realidad para este caso 2 por i más y'. Y finalmente acá tendríamos 3x, o sea, 3 por x más x'. Bueno, una vez que llevamos a cabo las operaciones elementales acá, ¿sí? No tenemos ninguna operación rara, tendríamos que escribir entonces x más x' más y más y' en la primera componente, segunda componente 2i más 2y', tercera componente 3x más 3x'. Ahí lo que tengo calculado es f de b1 más b2, es decir, esta parte. Ahora voy a calcular f de b1, que va a ser f de xy, más f de b2, o sea, f de x' y'. ¿Está bien? Acá lo que voy a tener que utilizar primero es la definición, ¿sí? Entonces acá voy a usar la definición de f dos veces, porque acá tengo f de xy es esto mismo de acá, o sea, x más y, 2y, 3x. Más, y f de x' y' es x' más y', 2y', 3x', ¿sí? Ya que el lugar de x lo ocupa x' y el lugar de y lo ocupa y'. Así que usé definición de f dos veces. Y acá lo que voy a tener que usar es sumar los vectores, pero acá tengo la suma de vectores, a diferencia de antes, tengo la suma de vectores, sumo vectores, pero ¿qué vectores voy a sumar? Voy a sumar vectores en R3, ¿sí? Fíjense la diferencia acá que la suma de vectores es en R2 porque estoy sumando adentro, ¿no es cierto? Bueno, no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Entonces vamos a hacer primera componente con primera componente, x más y más x' más y'. Voy a tener acá 2y más 2y'. Y finalmente 3x más 3x'. Ahora lo que voy a hacer es comparar los dos resultados de lo que calculé. Yo calculé por un lado f de xy más x'y', que vendría a ser esto, y por otro lado f de xy más f de x'y', que vendría a ser esto. Entonces, a ver, vamos a ordenar las ideas. Entonces, f de b1 más b2, ¿sí? Vendría a estar representado en este caso por esto, por f de xy más x'y', y me dio por resultado esto que está acá, ¿sí? Eso es lo que me dio por resultado. Vamos a ponerle 1. Ahora, f de b1 más f de b2 viene a estar representado por esto que está acá. Vean la diferencia, ¿no? Una cosa es sumar y luego aplicar la transformación, y otra cosa es aplicar la transformación y luego sumar los resultados, ¿sí? Y me dio por resultado esta cosa que está acá.
Ahora, si yo resuelvo lo que está en rosado y me da el resultado 1, resuelvo lo que está en verde y me da el resultado 2, si quiero mostrar que lo rosado y lo verde es igual, lo que tendría que hacer es comparar estos resultados y ver si son iguales o no. Y si nosotros comparamos estos resultados, vemos que son iguales, salvo por el orden acá, ¿sí? Porque acá aparece x más y más x' más y', y acá aparece x más x' más y más y'. ¿Sí? Pero esta suma es la suma común, y la suma común es conmutativa, con lo cual 1 y 2 resultan iguales. Entonces, comparo 1 y 2 y resultan iguales, porque la suma es conmutativa. Con lo cual se cumple, bueno, la que habíamos llamado acá 1 con paréntesis. No estoy siendo muy ordenado con las notaciones. Así que esta transformación lineal, ¿sí?, que vemos acá, cumple la primera de las condiciones, ¿sí?, que tenemos para que una transformación sea lineal. Esto no me alcanza, obviamente, necesito verificar la segunda, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces vamos a borrar, ¿sí?, todo lo que acabamos de hacer acá, lo borro. Si no podía borrar, bueno, van a tener que pausar el video y volver para atrás. Pero bueno, un poco es la idea de que la primera de las condiciones ya está verificada. Y vamos a tener que verificar la segunda condición. Recuerden que una transformación lineal, ¿sí?, necesita, para ser lineal, dos condiciones. Bueno, vamos a la segunda condición. Recordemos que la segunda condición lo que me pedía era que para todo b de b y para todo alfa de k se cumpla que f de alfa por b es alfa por f de b, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? Acá alfa va a ser un número real, ¿no? Y acá b va a ser un vector de R2 y f de b va a ser un vector de R3, ¿sí? Para el caso que estamos haciendo acá, ¿no? O sea que acá alfa va a ser un número real, esto va a ser algo de R2 y todo esto va a ser algo de R3, ¿sí? Como para interpretar. Bueno, vamos a verificar si esto es así, ¿sí? Entonces vamos a tomo un xy perteneciente a R2 y un alfa perteneciente a R. Necesito tomar un vector del espacio de salida, ¿sí?, y un elemento del cuerpo. Y entonces vamos a calcular. Calculo f de, primero, alfa por xy. Entonces lo que voy a hacer es el producto externo, ¿sí?, la ley externa. Entonces acá me va a quedar f de alfa x, alfa y, ¿sí? Resolviendo la ley externa sabemos que el producto entre un escalar real y un vector de R2 es simplemente multiplicar cada una de las coordenadas, y luego acá sí uso la definición que di de f, ¿no es cierto? Que en este caso lo que me dice es sumar las dos coordenadas, las dos componentes, perdón, alfa x más alfa y, el doble de la segunda, 2 alfa y el triple de la primera, 3 alfa x, ¿sí? Muy bien, ahí llegamos a esa cuestión. Ahora vamos a calculo, a ver, antes tenía f de alfa por b, ahora tendría que ser alfa por f de b, o sea, por f de xy. Entonces, primero uso la definición de f, y entonces obtengo alfa por, y f de xy es esto, ¿no? X más y, 2y, 3x. Bueno, y ahora uso la ley externa, pero la ley externa en R3, ¿no es cierto? Que me dice alfa por x más y, alfa por 2y, alfa por 3x. Y después de hacer las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, como acá hay multiplicación y suma de reales, esto es distributivo, o sea, esto me da alfa x más alfa y, esto me da 2 alfa y,
por conmutativa de la multiplicación, y esto me da, y asociativa, ¿no? Y esto me da 3 alfa x, ¿sí? Así que, de nuevo, puedo decir que tanto acá le vamos a poner estrellita y acá le vamos a poner circulito, y entonces comparando, ¿sí? Comparando este con este, ¿no? Se ve que se cumple la parte 2, ¿sí? Ya que calculé uno y calculé el otro y son iguales. Así que esta es una transformación lineal. Entonces, de esta manera es que yo puedo verificar que las transformaciones, o si las transformaciones son lineales o no. Bueno, en la próxima parte de la clase vamos a mirar algunos ejemplos más de algunos casos un poco más extraños en el caso de que lo necesiten.